Marzo de 2021. Linda White, una reconocida profesora de química en la prestigiosa Riverside Academy, en Chicago, vivía una vida estructurada, dedicada a sus alumnos y a su esposo, Richard White. Durante 2 décadas, había construido una reputación impecable como educadora, una mujer metódica, apasionada por la enseñanza y con un profundo amor por la ciencia. No obstante, todo su mundo se derrumbó cuando recibió un diagnóstico devastador: cáncer de páncreas en fase terminal. Los médicos le dieron entre 6 y 9 meses de vida, un margen implacable que transformó cada uno de sus días en una cuenta regresiva. La noticia la golpeó con la fuerza de un huracán. En el consultorio del oncólogo, sintió cómo su piel se estremecía, cómo su cuerpo temblaba sin control. No era solo el miedo a la muerte, sino la certeza de que todo lo que había construido pronto dejaría de existir. Cuando salió del hospital, su primera reacción fue buscar a Richard, su esposo desde hacía más de 15 años. Durante los primeros días, él pareció afectado. La acompañó a sus citas médicas, la sostuvo cuando su cuerpo comenzó a debilitarse por el tratamiento. Sin embargo, poco a poco Richard empezó a distanciarse. Las señales eran sutiles al principio. Mensajes de texto que contestaba con frialdad, largas horas fuera de casa sin explicaciones claras, una desconexión palpable en su mirada. Linda intentó convencerse de que era el estrés. Richard siempre había sido un hombre ocupado, con reuniones constantes y viajes de negocios. Sin embargo, su intuición le decía que algo estaba mal. Decidió no ignorar lo que sus instintos le gritaban y comenzó a prestarle más atención a su comportamiento. El golpe final llegó una tarde lluviosa de abril. Richard había salido temprano aquella mañana, dejando su teléfono en la cocina. Linda, sintiendo una mezcla de ansiedad y vacío, tomó el dispositivo y comenzó a revisar sus mensajes. Lo que descubrió confirmó sus peores sospechas. En la pantalla aparecieron conversaciones con una mujer llamada Celeste Brooks, una influencer de 28 años famosa por sus publicaciones sobre lujo y estilo de vida. Los mensajes no dejaban lugar a dudas. Eran amantes. Palabras cargadas de deseo. Citas en hoteles. Planes de viajes juntos. La traición la golpeó con la misma intensidad que su enfermedad. Se sintió diminuta, reemplazada, como si toda su vida hubiese sido un cruel espejismo. ¿Cómo había podido Richard abandonarla en el momento en que más lo necesitaba? Su mente se llenó de preguntas sin respuesta, pero la más dolorosa de todas fue una: ¿qué haría ahora? Aquel día, Linda experimentó algo que nunca antes había sentido. No era solo tristeza ni desesperación, era una rabia helada, un ardor silencioso que comenzó a incubarse en su interior. Mientras su reflejo en el espejo la mostraba más frágil que nunca, algo en ella se endureció. No sabía aún cómo, pero tenía claro que no podía permitir que la historia terminara de aquella manera. La justicia, pensó, debía ser restaurada. Desde el día en que descubrió la infidelidad de Richard, Linda sintió que su hogar ya no era su refugio. Cada rincón de la casa le recordaba lo que habían construido juntos, lo que ella había perdido sin previo aviso. Richard seguía comportándose como si nada hubiera cambiado, aunque ahora dormía en la habitación de invitados y apenas intercambiaba palabras con ella. En menos de un mes, su actitud se volvió completamente distante. Dejaba la casa temprano y regresaba tarde. A veces ni siquiera pasaba la noche allí. La excusa era siempre la misma: reuniones de negocios, compromisos inaplazables, obligaciones laborales. Linda sabía que eran mentiras. El golpe final llegó cuando Richard hizo algo que hasta entonces ella no había considerado posible. Un jueves por la tarde, mientras Linda descansaba tras una extenuante sesión de quimioterapia, Richard entró en la casa con una expresión neutra y le entregó un sobre. «Es lo mejor para los dos», dijo, sin rastro de remordimiento en su voz. Linda abrió el sobre con manos temblorosas y sintió cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. Era la solicitud de divorcio.
Ni siquiera había esperado a que su enfermedad avanzara. Ni siquiera había intentado ocultar su prisa por deshacerse de ella. En los días siguientes, Linda descubrió que las traiciones de Richard no se limitaban a su relación con Celeste. Al revisar sus cuentas bancarias, notó que los fondos que solían estar a su disposición habían sido vaciados o transferidos a otras cuentas a su nombre. Los abogados de Richard la informaron fríamente que la casa pronto dejaría de pertenecerle y que debía encontrar otro lugar donde vivir. La crueldad de su esposo la dejó sin aliento. No solo la había abandonado en su momento más vulnerable, sino que también se aseguraba de que no tuviera recursos para defenderse. A pesar del dolor y la humillación, Linda no derramó una sola lágrima. Algo dentro de ella se había roto definitivamente. Mientras Richard vivía su nueva vida con Celeste, ella se quedaba sola, enfrentando la muerte sin apoyo ni consuelo. Pero si él pensó en Itacas, y él pensaba que ella aceptaría pasivamente su destino, estaba equivocado. Linda comenzó a observar con detenimiento. Analizaba cada publicación de Celeste en redes sociales, cada fotografía donde presumía su lujoso estilo de vida. Estudiaba sus hábitos, los lugares que frecuentaba, los regalos que Richard le hacía. Con cada imagen, con cada palabra escrita, la rabia dentro de ella crecía, afilándose como un cuchillo. La injusticia de la situación se hizo insoportable cuando vio una fotografía publicada por Celeste. Un costoso collar de diamantes con la leyenda, el mejor regalo del hombre más increíble. Ese hombre era Richard. Un regalo que, sin duda, había sido financiado con el dinero que le pertenecía a ella, con los fondos que él había desviado mientras ella luchaba por sobrevivir. En ese momento, Linda comprendió que no podía permitir que todo terminara de esa manera. Su mente comenzó a trabajar de manera metódica, casi instintiva. Sus conocimientos de química, que durante años había usado para educar a sus estudiantes, ahora adquirían un nuevo significado. Sabía que la venganza no devolvería lo que había perdido, pero le daría algo mucho más valioso: la certeza de que Richard no escaparía impune. En las noches siguientes, investigó en silencio, tomando notas, revisando casos pasados, aprendiendo de los errores de otros. Aún no tenía un plan definido, pero la idea ya estaba sembrada, solo necesitaba el momento adecuado para ejecutarla. Linda dejó de ser una víctima ese día. Aún tenía un último capítulo por escribir. Los días pasaban, y Linda sentía cómo su cuerpo se debilitaba con rapidez. La enfermedad avanzaba, pero su mente nunca había estado más alerta. Ya no tenía miedo de lo inevitable, sino que se concentraba en lo único que aún le quedaba: su determinación. Desde que Richard la había abandonado, se había convertido en una sombra, alguien que todos daban por hecho que desaparecería pronto. Y quizá era cierto. Pero antes de irse, ella dejaría su huella. Cada noche, cuando el insomnio se apoderaba de ella, revisaba información con meticulosidad. Sabía que no podía cometer errores. Cada paso debía ser calculado con precisión. Observó con atención la rutina de Richard y encontró un detalle que le resultó útil: su costumbre de llevar siempre una botella de agua. Era un detalle insignificante para cualquiera que lo rodeara, pero para Linda era la clave. En todas las fotos de Celeste en redes sociales, en todas las imágenes de eventos o viajes, la botella estaba ahí, cerca de su mano, como si fuera parte de él. Un objeto rutinario, indispensable, y sobre todo, algo en lo que nadie sospecharía. Decidida a afinar su estrategia, comenzó a tomar notas precisas, calculó cuánto líquido bebía Richard al día, observó qué marcas prefería. Incluso estudió la manera en que solía destapar la botella y cuánto tiempo tardaba en vaciarla. Sabía que la dosis tenía que ser gradual, imperceptible. Demasiado obvia y levantaría sospechas, demasiado débil y no cumpliría su propósito. Pero Linda no solo era una mujer inteligente, sino también paciente. Cada día era una batalla entre su creciente debilidad y su mente analítica. Mientras su cuerpo se consumía,
Su mente se volvía más aguda. Analizó con meticulosidad cada aspecto de su plan, asegurándose de que todo ocurriera de forma discreta. Su conocimiento en química le permitía prever cada posible desenlace. Sabía que no podía dejar cabos sueltos. Necesitaba un compuesto que fuera letal, pero que no dejara rastros evidentes en un análisis toxicológico superficial. Mientras tanto, Richard y Celeste continuaban con su vida de ostentación. Publicaban fotos de cenas en restaurantes exclusivos, viajes a destinos paradisíacos, escapadas de lujo donde él sonreía como si nunca hubiese tenido una esposa enferma, a quien había dejado sin nada. Para Linda, cada imagen era un recordatorio de lo que había perdido y de lo que debía hacer. Finalmente, después de semanas de investigación meticulosa, encontró el método perfecto. Sabía qué sustancia usar, cómo administrarla y cuánto tiempo tardaría en hacer efecto. Sabía que el deterioro sería gradual, que Richard no sospecharía hasta que fuera demasiado tarde. Lo único que faltaba era la oportunidad adecuada. Esperó pacientemente, sin mostrar signos de su plan en marcha. Nadie sospechaba de ella. Todos la veían como una mujer derrotada, consumida por la enfermedad y el dolor. Incluso su hermana, Sarah, aunque preocupada, creía que Linda simplemente intentaba aferrarse a su trabajo para no pensar en su condición. Nadie imaginaba que cada momento de su aparente rutina era parte de una estrategia calculada. El destino de Richard estaba sellado. Solo era cuestión de tiempo. El plan estaba en marcha. Linda había calculado cada paso. Había analizado cada riesgo y estudiado todas las variables posibles. Sabía que la paciencia sería su mayor aliada, y que el éxito dependía de la meticulosidad con la que ejecutara su estrategia. No podía permitirse fallos ni decisiones impulsivas. La enfermedad había reducido su margen de error, pero su mente permanecía aguda, metódica y despiadada. Cada noche, revisaba sus notas con la precisión de una científica. Había encontrado el compuesto perfecto, uno difícil de detectar en un examen toxicológico superficial, especialmente si se administraba en dosis pequeñas y constantes. Lo importante era no precipitarse, permitir que el deterioro fuera gradual, que los síntomas parecieran naturales. Richard, con su estilo de vida acelerado, con sus constantes viajes y sus cenas opulentas, jamás sospecharía de algo tan rutinario como una botella de agua. Linda comenzó a poner en práctica los primeros ensayos en su laboratorio improvisado. Su apartamento, ahora reducido a un espacio de absoluta soledad, se había convertido en su santuario. Allí, en las madrugadas silenciosas, preparaba pequeñas muestras y realizaba pruebas con diferentes concentraciones. Sabía que la dosis debía ser precisa, lo suficiente para debilitar a Richard con el tiempo, pero sin causar sospechas inmediatas. Un error en los cálculos, una cantidad mal medida, y todo su esfuerzo se desmoronaría. Mientras tanto, Sarah, su hermana, seguía preocupada por ella. Aunque intentaba mantener contacto, Linda la mantenía a distancia. No podía permitir que nadie sospechara que detrás de su aparente resignación había un plan en desarrollo. Se mostraba frágil cuando era necesario. Dejaba que la enfermedad hiciera su trabajo en la percepción de los demás. Todos la creían derrotada, perdida en su sufrimiento. Eso jugaba a su favor. Las redes sociales de Celeste fueron otra herramienta valiosa. Cada publicación le daba información sobre la rutina de Richard, sobre los lugares que frecuentaban, sobre los objetos que lo rodeaban en su día a día. Celeste, sin siquiera saberlo, se convirtió en la principal fuente de información de Linda. Gracias a sus constantes fotos y actualizaciones, pudo confirmar que Richard seguía llevando consigo su botella de agua, que mantenía los mismos hábitos de siempre. La oportunidad perfecta se acercaba. Linda comenzó a estudiar el acceso a la casa de Richard. Aún tenía un duplicado de las llaves, un recuerdo de una vida que había quedado atrás. Sabía que su ausencia allí no levantaría sospechas, pues desde su salida definitiva nadie esperaba que regresara. Planificó su entrada con la misma precisión con la que había diseñado su plan.
Sabía que Richard pasaría un fin de semana en una reunión de negocios, dejándola con un margen de tiempo suficiente para actuar. Cuando llegó el momento, no hubo titubeos. Vestida con ropa oscura, se dirigió a la pieza en plena noche. Ingresó con la facilidad de alguien que conocía cada rincón del lugar. La cocina estaba intacta, los muebles en su misma posición, pero el aire le pareció más frío. Caminó sin prisa, sin titubeos, hasta la nevera, donde encontró lo que buscaba. Con la calma de quien ha ensayado un procedimiento cientos de veces, reemplazó la botella de agua de Richard con una idéntica, pero con un contenido modificado. Luego salió del lugar sin dejar rastro. Todo estaba en su lugar. La fase final había comenzado. Linda se despertó al día siguiente con una sensación distinta. No era alivio ni satisfacción, sino una calma calculada, como la de un ajedrecista que ha movido su pieza clave y solo necesita esperar la reacción de su oponente. Había repasado cada detalle de su incursión en la casa de Richard, asegurándose de que no había dejado huellas, de que su entrada y salida habían sido silenciosas, meticulosas. La botella de agua, el punto más vulnerable de su rutina. Ahora era su herramienta de justicia. Desde su apartamento, Linda revisó las redes sociales de Celeste. Como esperaba, aquella mañana la influencer publicó una historia mostrando el desayuno junto a Richard en la terraza de su lujoso hogar. La imagen capturaba a la perfección la vida que él había elegido. Un hombre sonriente, sin rastros de culpa, disfrutando de un café mientras su botella de agua, la misma que Linda había reemplazado, reposaba junto a su mano. Linda miró la imagen durante varios segundos. Ya no sentía ira, solo certeza. El primer día no ocurrió nada. Richard siguió con su rutina sin alteraciones. Fue a su gimnasio habitual, atendió reuniones y publicó una foto en un restaurante caro, acompañado de amigos. Linda no se impacientó. Sabía que el compuesto que había utilizado no actuaría de inmediato. El éxito de su plan radicaba en la acumulación, en los efectos progresivos que harían que su deterioro pareciera natural. Un proceso lento, una cuenta regresiva silenciosa. El segundo día, Richard comenzó a mostrar los primeros síntomas. Celeste, siempre pendiente de documentar su vida, publicó una historia mencionando que su novio se sentía agotado y que había decidido quedarse en casa en lugar de asistir a una cena de negocios. Linda vio la publicación con la precisión de un científico, observando los resultados de un experimento. La fatiga era el primer paso. A partir de ahí, el deterioro sería paulatino. El tercer día, Richard canceló su sesión en el gimnasio y se quedó en casa todo el día. Celeste, en un intento de mostrar apoyo, publicó una imagen con una frase alentadora sobre el descanso y la importancia de escuchar al cuerpo. Para Linda, aquello no era más que una confirmación de que su plan avanzaba sin inconvenientes. En los días siguientes, los síntomas se intensificaron. Richard se quejaba de dolores abdominales persistentes, de mareos intermitentes. Se realizó análisis médicos, pero los resultados no mostraban nada concluyente. Su cansancio se convirtió en agotamiento crónico y su apetito disminuyó drásticamente. Linda sabía que estaba en la fase crucial del proceso. Un movimiento en falso, una reacción exagerada, y todo su plan podría venirse abajo. Mientras tanto, Celeste comenzó a distanciarse sutilmente. Sus publicaciones se volvieron menos frecuentes, las fotos junto a Richard desaparecieron de su perfil. No quería que su imagen pública se viera afectada por la enfermedad de su pareja. Linda observó cada cambio con frialdad. Sabía que el amor de Celeste no sobreviviría a la debilidad. Para la siguiente semana, Richard apenas podía levantarse de la cama. Su piel comenzó a perder color. Sus ojos reflejaban la fatiga de un cuerpo que se desmoronaba desde adentro. El hombre fuerte, seguro y dominante que una vez la había despreciado, ahora era una sombra de sí mismo. El plan de Linda estaba funcionando a la perfección. Solo era cuestión de tiempo. Richard White,
Un hombre que hasta hacía pocas semanas irradiaba confianza y vitalidad. Ahora pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, debilitado por síntomas que parecían no tener explicación. Había intentado ignorarlos, convencido de que solo era estrés o una gripe persistente. Pero con cada día que pasaba, la fatiga se hacía más insoportable. Las náuseas eran constantes, los mareos lo hacían tropezar, y un dolor punzante en el abdomen le quitaba el sueño. Linda observaba su deterioro a la distancia, con la precisión de una científica que evalúa los resultados de un experimento. Revisaba con detenimiento las redes sociales de Celeste, donde la influencer había cambiado drásticamente el tono de sus publicaciones. Ya no mostraba lujosas cenas ni escapadas románticas. Ahora sus publicaciones eran más esporádicas, con frases de apoyo para Richard y fotografías de su hogar, siempre sin él en ellas. Su ausencia en la imagen pública hablaba más fuerte que cualquier palabra. Los médicos que Richard consultó no lograban encontrar una causa concreta para su enfermedad. Los análisis de sangre mostraban alteraciones, pero nada que explicara por qué su cuerpo estaba colapsando tan rápido. Sus síntomas eran demasiado difusos, demasiado dispersos para indicar un solo diagnóstico. Cada vez que obtenía un nuevo resultado médico que no esclarecía nada, Linda sentía una confirmación silenciosa de que su plan estaba funcionando tal como lo había diseñado. A medida que el estado de Richard empeoraba, su relación con Celeste comenzó a fracturarse. La influencer, acostumbrada a una vida de glamour y entretenimiento, empezó a mostrar signos de impaciencia. Al principio, se mostraba comprensiva, asegurando que estaba allí para apoyarlo. Pero la realidad era diferente. Celeste no había firmado para cuidar de un hombre enfermo. Su relación con Richard había sido construida sobre la opulencia y la diversión, no sobre la lealtad en tiempos difíciles. Linda lo había previsto. Sabía que Celeste, por más que intentara proyectar una imagen de compañera devota, no soportaría ver cómo la energía de Richard se desvanecía día tras día. Sabía que el afecto basado en el interés tenía fecha de caducidad, y no tardó en confirmarlo. Una tarde, revisando las redes, Linda vio una publicación reveladora. Celeste había salido de viaje sola, sin mencionar a Richard. En la foto, aparecía en un evento de gala, rodeada de celebridades y empresarios, sonriendo como si nada hubiera cambiado. No había una sola referencia a su pareja. Richard estaba completamente ausente de su mundo. Linda imaginó el escenario. Richard débil, acostado en su habitación, revisando el teléfono con manos temblorosas, viendo cómo la mujer por la que había destruido su matrimonio, ahora lo dejaba atrás. Visualizó su desesperación, la creciente sensación de abandono, y sintió que su venganza estaba alcanzando el punto exacto donde quería llevarla. Mientras tanto, su propio cuerpo seguía deteriorándose. Cada día era una batalla contra el dolor, pero ella no se permitía caer antes de ver el final de su plan. Se obligaba a mantenerse fuerte, a seguir adelante, a asegurarse de que todo terminara como debía. Richard no tenía salida. Su destino ya estaba escrito, y Linda solo tenía que esperar el desenlace. Richard White había sido un hombre fuerte, seguro de sí mismo, un empresario que imponía su presencia en cualquier habitación en la que entrara. Pero ahora, el reflejo que le devolvía el espejo era el de un hombre agotado, pálido, con los pómulos hundidos y unas ojeras que parecían tatuadas en su rostro. Sus trajes elegantes ya no le quedaban como antes. La ropa colgaba de su cuerpo como si hubiese adelgazado de golpe. El simple acto de levantarse de la cama se había convertido en un esfuerzo monumental. Celeste lo evitaba cada vez más. Pasaba las noches fuera, alegando compromisos laborales, y cuando estaba en casa, apenas le dirigía la palabra. Ya no publicaba fotografías juntos ni mencionaba su estado de salud. Richard intentó hablar con ella, preguntarle si algo iba mal, pero su respuesta fue fría y distante. «Solo necesito un poco de espacio», le dijo sin mirarlo a los ojos. Él entendió el mensaje. Ya no era el hombre por el que ella se había enamorado.
ahora era una carga. El estado de Richard comenzó a deteriorarse sin una explicación clara. Se sentía cada vez más cansado, y pequeñas molestias se fueron convirtiendo en un malestar constante. Su médico personal le recomendó que se hiciera más estudios, que buscara una segunda opinión, pero cada prueba arrojaba resultados inconclusos. No había infección, no había tumores, no había ninguna enfermedad detectable. Solo su cuerpo fallando sin una razón clara. Por primera vez en años, Richard comenzó a sentir miedo. No era el tipo de hombre que solía preocuparse por su salud. Siempre había sido fuerte, resistente. Pero ahora, cada vez que intentaba levantarse, su propio cuerpo lo traicionaba. Pensó en acudir a un hospital, pero su orgullo se lo impidió. Aún no estaba listo para aceptar que algo grave podía estar pasándole. Mientras tanto, Linda seguía cada detalle desde la distancia. Celeste, sin darse cuenta, se había convertido en su mejor informante. A través de sus publicaciones esporádicas, de las ausencias cada vez más largas, Linda comprendió que la influencer ya casi no pasaba tiempo con Richard. Se había distanciado lo suficiente como para que, cuando llegara el desenlace, no fuera la primera en sospechar nada. Sara, su hermana, comenzó a notar que algo en Linda había cambiado. La veía más distante, más ausente, pero cuando intentaba preguntarle qué ocurría, Linda simplemente respondía que estaba cansada, que la enfermedad avanzaba más rápido de lo esperado. Sara le ofreció quedarse con ella, acompañarla en sus últimos meses, pero Linda rechazó la propuesta. No podía permitirse distracciones. Los días pasaron y el estado de Richard se volvió crítico. Apenas podía mantenerse en pie sin ayuda. Su piel adquirió un tono cetrino, sus músculos perdieron toda firmeza. Linda sabía que estaba cerca del final. Sabía que pronto todo habría terminado. Richard, desesperado, hizo lo que jamás pensó que haría. Intentó llamar a Linda. Ella vio su nombre en la pantalla, pero no respondió. No porque temiera hablar con él, sino porque no tenía nada más que decirle. La justicia estaba en marcha, y él ya no podía escapar de ella. La noche del 10 de diciembre de 2022, Richard White despertó con una sensación sofocante en el pecho. Llevaba días sintiéndose peor, pero esta vez era diferente. Un sudor frío empapaba su cuerpo, su respiración era errática, y sentía un dolor agudo en el estómago que le impedía moverse. Intentó incorporarse, pero sus piernas no respondieron. Sentía que su cuerpo estaba colapsando, que algo dentro de él se apagaba poco a poco. Desde la habitación contigua, Celeste escuchó un ruido sordo, un golpe seco contra el suelo. Se quedó inmóvil por unos segundos, intentando ignorarlo, pensando que él solo había tropezado. Pero el sonido de su jadeo ahogado la hizo levantarse. Caminó hasta la puerta del dormitorio de Richard y la abrió con desgano. La imagen que encontró la dejó paralizada. Richard estaba en el suelo, encorvado sobre sí mismo, con los brazos temblando y el rostro pálido, casi a su lado. Sus labios intentaban formar palabras, pero lo único que salía de su boca era un sonido ronco, como si se estuviera ahogando en el aire. «Llama... una...» intentó decir, pero su voz se quebró antes de terminar la frase. Celeste tardó varios segundos en reaccionar. Su primer instinto no fue correr hacia él, sino retroceder un paso. Nunca lo había visto así, nunca lo había visto débil. Su miedo no era solo por la situación, sino por lo que significaba. Sabía que si Richard estaba enfermo de verdad, si no se recuperaba, todo lo que había construido con él se desmoronaría. Finalmente, tomó su teléfono y marcó el número de emergencias. Su voz sonaba alterada, pero sin rastro de desesperación. Dio la dirección y colgó antes de que el operador pudiera hacer más preguntas. Luego se quedó mirando a Richard, quien ahora intentaba moverse, pero sin éxito. Los paramédicos llegaron 8 minutos después. Encontraron a Richard tendido en el suelo, apenas consciente. Su respiración era superficial, su pulso errático. Los síntomas eran claros. Insuficiencia orgánica, una crisis que avanzaba con rapidez.
Intentaron estabilizarlo, pero su estado empeoraba con cada segundo. Lo subieron a la ambulancia y lo llevaron de inmediato al hospital más cercano. Durante el trayecto, Richard perdió el conocimiento. Su corazón latía de forma irregular. Su presión arterial caía en picada. Cuando llegaron al hospital, los médicos hicieron todo lo posible por reanimarlo, pero su cuerpo ya estaba demasiado dañado. A pesar de los esfuerzos médicos, su condición se volvió irreversible. La noticia no tardó en expandirse. Celeste, visiblemente afectada, publicó un mensaje breve en sus redes sociales, sin detalles, solo una frase. No puedo creerlo. No tengo palabras. Los medios recogieron la información rápidamente, especulando sobre la repentina muerte de un empresario reconocido. La versión oficial hablaba de un fallo orgánico sin causa determinada. Linda recibió la noticia en su apartamento. Su teléfono vibró con un mensaje de Sara, quien le preguntaba si estaba bien, si había escuchado lo sucedido. Linda leyó el mensaje en silencio. Luego dejó el teléfono a un lado y cerró los ojos. No sonrió. No sintió alivio ni júbilo. Solo una profunda calma. Su plan había funcionado. La justicia se había cumplido. Todo había terminado. O al menos, eso creyó. El cuerpo de Richard White fue trasladado de inmediato a la morgue del hospital para una autopsia de rutina. Oficialmente su muerte había sido catalogada como un fallo orgánico agudo, pero algunos detalles preocupaban a los médicos. Su deterioro había sido demasiado rápido y sin una causa evidente. No tenía antecedentes de enfermedades graves, no había sufrido un infarto ni un accidente cerebrovascular. Algo en su cuerpo simplemente había colapsado, como si se hubiese apagado desde adentro. Celeste, aunque afectada por la repentina muerte de su pareja, no tardó en expresar su desconcierto. En una entrevista breve con la prensa, aseguró que Richard había estado sano hasta semanas antes y que nunca había mostrado signos de una condición médica preocupante. No mencionó que en los últimos días apenas se acercaba a él, que su enfermedad la había alejado. Pero la imagen de la novia devastada funcionó, y la opinión pública se volcó en su apoyo. El hospital, sin respuestas claras, envió muestras de sangre y tejidos a un laboratorio especializado. No era una investigación criminal en ese punto, pero los protocolos médicos exigían un análisis exhaustivo en casos de muertes súbitas sin diagnóstico previo. Linda observó el desarrollo de los acontecimientos sin reaccionar. No seguía las noticias, no hablaba del tema con Sara, ni con nadie más. Sabía que había sido cuidadosa, que cada uno de sus pasos había sido medido. No había dejado rastros. Sin embargo, también entendía que la ciencia avanzaba, que siempre existía la posibilidad de que los médicos encontraran algo que despertara sospechas. El informe toxicológico llegó 2 semanas después. Los especialistas encontraron rastros de un compuesto inusual en la sangre de Richard, algo que no correspondía a ningún medicamento o sustancia común. El hallazgo fue suficiente para que el hospital remitiera el caso a las autoridades. La policía inició una investigación preliminar. No había indicios de homicidio, pero la presencia de una sustancia extraña en el cuerpo de un hombre o un hombre saludable no podía ser ignorada. Los detectives entrevistaron a Celeste, quien repitió su versión de los hechos. Richard había enfermado repentinamente, sin explicación, y ella había hecho todo lo posible por ayudarlo. Los investigadores revisaron su entorno, buscando posibles fuentes de intoxicación. Examinaron su alimentación, su historial médico, incluso los productos de limpieza de su casa. Nada indicaba una causa natural o accidental. Entonces, alguien sugirió revisar su rutina diaria, sus hábitos más arraigados. Fue así como llegaron a la botella de agua. Los técnicos encontraron restos del mismo compuesto en la botella que Richard había utilizado en sus últimas semanas de vida. La concentración era baja, pero suficiente para explicar su deterioro progresivo. El hallazgo cambió el rumbo de la investigación. Ahora no se trataba de una muerte súbita, sino de un posible envenenamiento. El siguiente paso era claro:
determinar quién había tenido acceso a sus pertenencias. La casa tenía seguridad privada, no había signos de intrusión, y Richard no había mostrado preocupaciones sobre su seguridad. Fue entonces cuando alguien recordó que su exesposa, Linda White, aún poseía un juego de llaves. Los detectives revisaron su historial. Descubrieron que había trabajado con sustancias químicas durante años, que su matrimonio había terminado de forma abrupta, que había sido diagnosticada con una enfermedad terminal. Cada pieza del rompecabezas empezaba a encajar. Finalmente, el 15 de enero de 2023, la policía solicitó una orden para interrogarla. Linda sintió que la calma que había construido empezaba a resquebrajarse. El pasado que creía enterrado volvía a buscarla. Sabía que la verdad estaba cada vez más cerca. El 8 de enero de 2023, la policía llegó al pequeño apartamento de Linda White, con una orden de interrogatorio. No había una acusación formal todavía, pero el informe toxicológico y la presencia de un compuesto desconocido en la botella de agua de Richard habían inclinado la balanza en su contra. Cuando los agentes tocaron a su puerta, ella no mostró sorpresa. Abrió con calma, los miró un instante y, sin decir palabra, los acompañó hasta la patrulla. La llevaron a la comisaría, donde la esperaban los detectives encargados del caso. No la esposaron. No había resistencia en ella, ni siquiera una sombra de miedo. Se sentó en la sala de interrogatorios y escuchó las preguntas sin mostrar emoción. Señora White, hemos encontrado sustancias inusuales en el cuerpo de su exesposo. Necesitamos que nos diga si sabe algo al respecto. Linda los miró con una expresión vacía. Sabía que lo que dijera en ese momento no cambiaría nada. Su tiempo se estaba agotando. Su cuerpo ya apenas resistía. No necesitaba confesiones ni excusas. Solo silencio. ¿Estuvo usted en la casa de Richard en las últimas semanas?, insistió el detective. La verdad era que no tenían pruebas directas. Solo sospechas. Sin testigos, sin imágenes de seguridad, sin confesiones. Todo lo que tenían eran coincidencias. Su acceso a sustancias químicas, el divorcio conflictivo, el diagnóstico terminal, la botella contaminada. Demasiadas piezas que encajaban demasiado bien. Linda se limitó a observarlos. En su mente, la historia ya había terminado. Richard había pagado por lo que hizo. Celeste, aunque no había sido el blanco de su venganza, ahora vivía en el ojo del huracán mediático, su reputación deteriorada por el escándalo. Y ella, Linda, ya no tenía futuro. Solo esperaba el final. Cuando el interrogatorio terminó, fue enviada de regreso a su apartamento bajo vigilancia. No había suficiente para arrestarla, pero los fiscales estaban preparando un caso. La prensa comenzó a especular sobre su posible participación en la muerte de su exesposo, y su historia se convirtió en un tema de debate. Algunos la veían como una víctima traicionada por el hombre que debía cuidarla. Otros la consideraban una asesina calculadora que había usado su inteligencia para ejecutar la venganza perfecta. El juicio estaba programado para marzo, pero Linda nunca llegó a enfrentarlo. El 20 de marzo de 2023, su cuerpo no resistió más. Fue encontrada en su apartamento, sin vida, en su cama. La enfermedad había cumplido su sentencia antes que la justicia. Su muerte dejó preguntas sin respuesta. Nunca hubo una confesión. Nunca explicó sus motivos. El 23 de marzo, el tribunal cerró oficialmente la investigación. Sin una acusada para juzgar, el caso quedó archivado. Los medios siguieron debatiendo durante semanas. Algunos creían que se había salido con la suya. Otros, que su destino había sido castigo suficiente. Celeste, después del escándalo, desapareció de las redes sociales. Sara, su hermana, fue la única que asistió a la cremación de Linda. Nadie más la lloró. Al final, la historia de Linda White se convirtió en una advertencia. No había justicia en su venganza, solo destrucción. Y aunque su nombre se desvaneció con el tiempo,
Su sombra quedó en la memoria de aquellos que conocieron su historia. Amigos, antes de finalizar esta historia, es importante decir algunas palabras. Nuestro contenido está dedicado al análisis de eventos criminales, pero de ninguna manera justifica ni glorifica la violencia. Exploramos estos casos para comprender mejor sus causas y consecuencias. Todos los hechos descritos forman parte de una narración ficticia, basada en investigaciones reales y análisis criminales. Mostramos la psicología de los delincuentes y el trabajo de las autoridades para resaltar la importancia de la justicia. Condenamos categóricamente cualquier forma de crimen y violencia. Esta historia no pretende romantizar los delitos, sino demostrar sus repercusiones y advertir sobre los peligros que pueden representar. Nunca intenten imitar lo que ven o escuchan en historias como esta. Cualquier acto delictivo conlleva consecuencias irreversibles. La conciencia sobre estos temas ayuda a construir un mundo más seguro. Gracias por su atención y por su enfoque reflexivo hacia estas historias.